En la década de los años 70, Charles Bronson era el hombre más famoso de Hollywood. Si bien esta estrella de acción icónica ha pasado a la historia del cine por sus bromas despiadadas y acrobacias impresionantes, su mirada de acero que infundía temor. Pero detrás de aquella mirada ocultaba un pasado absolutamente brutal de acero. Desde sus trágicas raíces hasta sus escalofriantes escándalos, Bronson fue la estrella más dura de la acción, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sería el 11º hijo de un total de 15 que tendría la familia Buczynski. Y aunque nacería en Pensilvania, sus padres eran de origen lituano. Y por supuesto, con 15 hermanos, lamentablemente estaban lejos de ser una familia unida y feliz. Empezando que cuando su padre llegaba a su casa, Charles se escondía de él. Así que no es un eufemismo decir que Charles Bronson creció en la pobreza extrema. Según él mismo, compartía calcetines con sus hermanos y su padre les afeitaba la cabeza con la esperanza de que no les diera piojos, porque no tenía dinero ni siquiera para comprarles un shampoo antipiojos. Así de mala era la situación económica en la casa de los Buczynski. Y para remate las cosas iban tan mal para él y la familia Buczynski, que de hecho el único uniforme escolar disponible para el joven Charles era el que se le quedaba a su hermano mayor. Así que crecer en la pobreza en una familia numerosa sin duda lo llevaría a tener que trabajar cuando solo era un niño. Esas situaciones tan estresantes que vivió el joven Charles, a menudo los biógrafos lo utilizan para explicar uno de los peores hábitos que tuvo: el tabaco. Mantendría ese hábito durante el resto de su vida y tristemente contribuyó a su desaparición aquel 30 de agosto del año 2003, cuando pereció a consecuencia de una neumonía en el Cedars-Sinai de Los Ángeles. Tenía 81 años y sus últimos días los dedicó a la pintura. Irónicamente, el implacable, el rudo y brutal detective pasó sus últimos momentos pintando cuadros y utilizando el arte como manera de expresión. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, te invito a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Arnivideos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide darle clic a la campanita para recibir más notificaciones, y dice ¡tilín, tilín! Y una vez más, ¡tilín, tilín! Nacería un 3 de noviembre de 1921. 11 de 15 hermanos. Tenía que pelear para quedarse con un bocado a la hora de la cena. Como si la vida de Charles Bronson no fuese difícil. Siendo el número 11 de 15 hermanos, le vendría una situación terrible y peor. Cuando solo tenía 10 años de edad, perecería su padre. Pero esa no sería la pesadilla, pues la verdadera pesadilla apenas comenzaba. No tendría más opción sino irse a las minas de carbón cuando solo era un chico, donde su padre había sido empleado anteriormente y así mantenía la familia. Y con Charles la tradición seguiría. Pasaría la totalidad de su adolescencia trabajando en las minas de carbón, comenzando en la oficina minera cuando era solo un niño, antes de pasar a la clandestinidad
cuando tuvo la edad suficiente. Bronson afirmó más tarde que por cada tonelada de carbón que extraía, le pagaban solo $1. Uno solo. En el 43 lo reclutaron para irse al segundo insuceso bélico mundial. Lo que para unos era una afrenta, para Bronson, el reclutamiento sería lo mejor que le había pasado. No solo pudo dejar su trabajo, sino que estaba bien alimentado, bien vestido por primera vez en su vida, con la ropa que le daba la armada, y pudo mejorar su inglés. ¿Pero qué fue esa última parte que pudo mejorar su inglés? Sí, pudo aprender a hablar inglés a sus más de 20 años. Ya que el primer idioma que manejaron en su casa desde que era un niño siempre fue el lituano. Y no aprendió inglés hasta que ya era un adolescente. Sin embargo, estaba lejos de ser un vago. Charles fue la primera persona de su familia en graduarse en la escuela secundaria, incluso con las probabilidades en su contra. Se negó a dar marcha atrás. Quizá esta dura educación lo ayudó a interpretar personajes tan acerados y fuertes. Y es que, como todo en la vida de Charles, pasaría por casualidad, incluso hasta su carrera actoral. Resulta que después del segundo insuceso bélico mundial, Charles realizó una serie de trabajos ocasionales para mantenerse ocupado, hasta que un día, en Atlantic City, un grupo de actores lo invitó a pintar escenarios para ellos. A Charles le preguntaban que si sabía pintar. Él dijo que sí y no sabía mucho. Mientras que trabajaba en el teatro, decidió actuar un poco, enamorado de esa gente que hacía sus mímicas y sus escenas de teatro. Finalmente, decidió seguirlo como carrera. A comienzos de los años 50, Bronson quería triunfar en Hollywood, pero con su verdadero apellido, Buczynski. Pero en esa época oscura, le obligaron a cambiar su apellido por Bronson. Sí, la década de los 50, la del macartismo, el miedo rojo. Pero cambiar su apellido no sería ni siquiera lo más extraño que hizo Bronson para convertirse en famoso. Y es que todos los actores tienen historias únicas de cómo finalmente lograron obtener su primer papel en una película, y la historia de Charles es verdaderamente asombrosa y extraña. Como un joven actor en apuros apareció por primera vez en la película del 51, Yours in the Nub Now. Solo logró obtener el papel debido a su capacidad para eructar, sí, eructar a voluntad. Desafortunadamente, aunque fue lo suficientemente bueno para conseguirle el concierto, no fue lo suficiente bueno para que él obtuviera un crédito cinematográfico por sus maneras de eructar. En 1954, Charles estaba en México filmando Veracruz, una película sobre pistoleros atrapados en un conflicto. La película se trataba sobre un viejo conflicto entre franceses y mexicanos. En ese momento, Ernest Borgnine, sí, el del Lobo del Aire, necesitaba llegar a la ciudad y no tenía tiempo de cambiarse. Entonces ambos tomaron un par de caballos y salieron hacia la ciudad, vestidos con la misma ropa del set de grabación, con tan mala fortuna que un camión lleno de autoridades que no sabrían que estaban filmando una película los atraparon y terminarían detenidos. A punta de amenazas los llevaron a la cárcel. Contaron con algo de fortuna, pues alguien los reconoció y confirmó quiénes eran en realidad. Eran actores. Se salvarían en aquel momento. Sin embargo, a pesar de hacer grandes papeles en cine, siempre fue un segundón hasta que le llegó su papel icónico en Los Siete Magníficos. Tenía 39 años y no se convertiría en una estrella de cine, sino cuando tenía 53, después del éxito de Death Wish.
A medida que ascendía Charles Bronson a la fama, irónicamente, era famoso en el exterior, en Europa, Japón e Italia, pero no en los Estados Unidos, no era rentable. En Italia era una figura de culto, le decían Il Bruto. En cuanto a su vida personal, a comienzos de los 60, Charles tenía más de 30 años y conocería a quien más adelante se convertiría en su esposa, Jill Ireland. Se presentaron por primera vez en el 63, cuando Bronson estaba filmando The Great Escape. Curiosamente, fueron presentados por el entonces esposo de Ireland y entonces coprotagonista de Bronson, David McCallum. Bronson, que ya estaba locamente enamorado de Ireland, incluso le dijo en broma a su marido: "Me voy a casar con tu esposa". Resulta que no era una broma. En la siguiente película, Jill Ireland era la coprotagonista de Charles Bronson en casi todas sus películas, desde el 63 hasta el 68, año en que se casaron. ¿Recuerdan la película Villa Riders? Bueno, ahí estaban juntos. Estaban profundamente enamorados y permanecieron juntos hasta 1990, cuando Ireland perdió la larga batalla contra el cáncer. Sin embargo, Bronson siempre fue un cascarrabias. Una vez un director, el director Walter Hill, criticó la actuación de su esposa, Jill Ireland. Eso lo indignó. Según los informes, se negó a estrechar la mano del director, de Walter Hill, después de eso, y nunca volvió a trabajar con él. Uno de los miedos que tuvo que afrontar Charles Bronson era su temor al fuego. Esto influyó en varias decisiones importantes. Con un ejemplo notable fue cuando estaba rodando la película Death Wish en 1974. Charles hizo arreglos para que él y su familia se hospedaran en habitaciones de hotel y que las habitaciones nunca estuvieran más arriba que el segundo piso, pues si ocurría un incendio les quedaba fácil poder escapar, solo bajar un piso. Charles fue una de esas personas afortunadas, o quizá desafortunadas para muchos, que vivieron para ver una película sobre su propia vida, estrenada en cines. Sí, le hicieron una película biográfica, y todo ocurrió tras la pérdida de su segunda mujer, Jill Ireland. Recuerden que pereció en el 90, y su primera cónyuge sería Harriet Tedler, con quien estuvo del 49 al 67, la cual abandonó para irse con Jill. Lamentablemente, muchas personas se sintieron conmovidas al ver la película y la valiente batalla de Jill Ireland contra su enfermedad. Pero desafortunadamente Charles Bronson no era una de estas personas. Estaba tan enojado con la adaptación que incluso amenazó con llevar al cineasta a los tribunales. Sin embargo, 8 años después de perder a su amada segunda esposa, en el 90, Bronson se casaría por tercera vez y última con Kim Wecketts. Ya había conocido a Bronson a través de su trabajo con su segunda esposa, Jill Ireland. Juntas habían hecho un audiolibro. Se casarían en el 98 y estuvieron casados durante 5 años, hasta los últimos días de Bronson, en 2003. Perecería de una neumonía, 30 de agosto del año 2003, en el Cedar Sinai de Los Ángeles. Dejaría 4 hijos, producto de sus relaciones amorosas: a Tony, a Susan, a Jason y a Zuleika. Todos hemos oído que los fans dejan a sus héroes obsequios extraños como muestra de su obsesión, pero esta historia podría llevarse la palma de oro. En la década de 1990 le dijeron a Charles Bronson que una mujer a la que nunca había conocido en su vida le había dejado una gran fortuna, pues era una gran admiradora de su trabajo cinematográfico, y el testamento estaba todo a su favor.
ella le dejó $1.000.000, sin más allá y sin más acá. Y como era de esperar, la familia de esta mujer demandó a Charles Bronson, quien llegaría a un acuerdo con ellos fuera de los tribunales. Tuvo 4 hijos biológicos y 3 adoptivos. Eran hijastros, fruto de las relaciones que había tenido con las distintas esposas que tuvo, que fueron 3. En sus últimos años de vida, se dedicó al arte y a pintar. Disfrutaba hablando de su pintura, aún más que de sus actuaciones. Sin embargo, Bronson no quería que sus pinturas se vendieran solo porque era una estrella de cine. Para ocultar su identidad, pintó con su apellido original Buczynski. La artimaña funcionó, según Bronson. Logró vender varias pinturas solo con la fuerza del arte. Arte con el cual pasaría los últimos años, especialmente ya que tenía un problema de cadera y se había retirado en 1998 de las artes escénicas. Y a eso sumado los problemas de salud en sus pulmones debido a su antiguo hábito, el tabaco. 81 años tenía Bronson cuando pereció aquel 30 de agosto del 2003. La causa: insuficiencia respiratoria y cáncer. Sin duda alguna, uno de los más grandes, que incluso a sus más de 50 años, ya viejo, intentó ganarse el papel de Superman a finales de los 70. Y obviamente perdería el papel, no por su edad, sino porque era demasiado terrenal, un poco bajito según la respuesta. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide, clic a la campanita para recibir más notificaciones.